En redes sociales lo anunciamos no al comienzo del programa porque estamos empezando de distinta manera a la que lo hacíamos el año pasado, pero la tenemos aquí a Ana Ojeda para iniciar un nuevo de lectores en Patologías Culturales en la Tribu. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Maxi. Es así, iniciamos de esta manera el 4º año consecutivo del espacio de lectores en la Tribu, que se dedica a hablar sobre libros y específicamente a comentar o radiografiar de alguna manera la literatura argentina que se está produciendo hoy en el Río de la Plata. Uh-huh. En este inicio del ciclo 2017 tenemos con nosotros a una grosa, una usina cultural en sí misma, activista de todo tipo de digamos, formatos literarios, que se llama Cecilia Sperling. ¿Cómo estás, Cecilia? Bien, acá estoy. Tomando mate, sí. Sí, como una especie de multimedio, gracias a cómo me presentaste, pero es cierto, ¿no? Como de conglomerado en cultural. Una persona, sí. Cecilia, este año festeja los 20 años de publicación de su primer libro, ¿no es verdad? Sí. Que se llama El futuro de los artistas, salió en 1997 por De la Flor y ganó en ese momento un premio que era recontra reconocido, yo me acuerdo porque era todavía, digamos, chica y era el premio Fundación Antorchas, que era recontra consagratorio, ¿no? Lo ganó con ese primer libro, después llegó finalista, sí, con selección natural al premio Clarín en 2003, que publicó en Adrián Hidalgo en 2006. Uh-huh. En paralelo con todo eso, siempre fue, me parece, una ciclista profesional, que no significa que ande en bicicleta, sino que tiene permanentemente ciclos en marcha, ¿no? Entre ellos Confesionario, que es mítico ya a esta altura. Es un clásico. Es un clásico. Pasó por la televisión, pasó por la radio, ahora actualmente lo tiene en Radio UBA, los jueves de 22 a 24, y tuvo también Libro Marcado, tuvo también Lecturas más Músicas. Entonces, un poco la idea de este primer programa, de esta primera columna de Lectores en la Tribu, es presentar tu tarea que tiene que ver con los libros y la literatura, y que nos cuentes un poquito de tu visión del asunto, de lo que vos ves hoy en día en el mundo cultural, en el mundo editorial, y cómo te posicionás frente a eso. Por ejemplo, ya para arrancar, con Confesionario, ¿no? Yo veo que empezó en el año 2000, y ya va teniendo 17 años, es una barbaridad, ¿no? ¿Cómo lograste vos mantener eso, mantener ese espacio vigente y al mismo tiempo accesible siempre a literatura que está recién nacida, ¿no? Mira, vos sabés que justo pensaba porque mi hermana, no sé, que estamos hablando con mi hermana Susana Sperling, que es una grosa bailarina, y en un momento me dice, ¿cómo fue que empezaste con Lecturas más Música? ¿Cómo hiciste? Que fue el primer ciclo existente, o sea, no había lecturas más que las de Delfina Muschietti, del Erizo, La Voz del Erizo, pero que estaba como, viste, confinado a solo poesía. Entonces yo digo, no, es que en realidad yo era muy amiga de Ingrid Pellicori, estábamos charlando con Rubén Schumacher, yo le dije, ay no, me imagino un ciclo o un espacio, que vengan los escritores y que lean con músicos de rock, que le pongan un poco de onda, pues los escritores somos medios plomos y no, y qué sé yo. Me dice, mira, me parece que Josefina Delgado, que estaba en ese momento en la Biblioteca Nacional, le interesa algo así. Pero fue una charla de amigos. Entonces, lo que me voy dando cuenta, ahora que, viste, que hacemos toda esa suma de cantidad de años acumulados, es que hay un momento donde como que a mí me pasó de ver algo antes de que estuviese sucediendo, ¿no? Como fue el primer ciclo, la primera vuelta, me acuerdo, no sé, que se sufrió Rafael Cipollini, 500 años y que lo teníamos que bajar. Estábamos con Sergio Pángaro en una biblioteca a las 12 de la noche, y era extraordinario todo lo que pasaba, poniéndole un poquito de vodka a contramano, que repartían, ahí había juguito de naranja, pedimos horas extras a la gente de la biblioteca de la calle Venezuela, y era algo genial, ¿no? La música, todos los escritores, en ese momento era inédito. ¿De qué año estamos hablando? Esto es en el 1998. En ese momento era como el primer ciclo.
después le fui encontrando un formato que decía, bueno, 3 escritores y una canción intercalada entre uno y otro, ¿no? Entonces el formato se empezó como a aceitar. Después en otro momento los ciclos se viralizaron. Confesionario, que empezó un poquito después de Lecturas más Música, era porque, o sea, una cosa lleva a la otra, ¿no? Entonces, ¿cómo se sostiene? La serie es lo serio, dicen, ¿no? Entonces es como que empieza la serie, vos decís, bueno, que venga no, si vas a leer 45 minutos me embolo, entonces lee menos. Después viene uno y te dice, ay no, porque yo creo que la lectura y creo que leer, y cuando lee, viste, se tapa la boca y tiembla y como que medio te odia y le parece una payasada. Entonces decís, bueno, al que no le guste leer, que no lea. Después empezaron a leer y decir, bueno, pero ¿qué estás leyendo? O sea, estás leyendo una parte de un libro que por ahí no tiene nada que ver con el momento de oralidad, de comunicación, sea bueno o sea malo, no tiene que ver con eso. Pero si hacemos como un momento medio ritual, si no le ponemos un contenido, está bien. La música atrae porque seduce, nos juntamos a los músicos para pedirlos que nos transfieran esa seducción, pero también pongamos algo de alma nuestra porque para mostrar nuestras habilidades mentales, si no llegan con eso, si no llegaste, entonces ahí viene confesionario. Bueno, a ver, yo necesito que alguien venga y que lea y que cuente algo que le haya pasado. Entonces era llamar y decir que sea verdadero, que sea en primera persona y que sea confesional. Como vamos a poner un poco de carne en el asador, claro. Como diciendo, la literatura se está quedando medio atrás en relación a nuestras experiencias con el arte. A la experiencia de ir a alguien que te confronte, ¿no? En ese momento existía el rap. Bueno, hay muchas canciones que empezaron a ser como literarias, o un músico como Lou Reed, o Laurie Anderson, que lo que hacen son prácticamente storyteller. Entonces, claro. Tenemos que llegar a ese lugar, no llegar a un lugar de soy un escritor y, digamos, los que queremos la escena, ¿no? Si querés copar la escena y si querés estar en un escenario. Lo otro está perfectamente y es como fue siempre. Entonces, no sé si te estoy respondiendo, pero de algún modo la misma, es como una cosa que decía María Pía López, que son ensayos 3D. En vez de hacer un ensayo sobre la literatura, sobre lo que le pasa al escritor y sobre el estado de las cosas y el estado de situación y la gente que sí y que no, empieza a ser una práctica. Claro. Entonces vos ahí decís, bueno, empieza confesionario, ¿por qué? Porque ¿saben qué? Escritores les está faltando, o no se está faltando, o está faltando poner un poco más, ¿no? Claro. Y ahí, o esto de qué escritores llamar y qué escritores no, bueno. Porque además es confesionario, historia de mi vida privada, sí. Y aparece la cuestión de lo privado en oposición a lo público, o de cómo volcar lo privado. Claro, bueno, en realidad en el 98 yo arranqué con un par de ciclos de confesionario, historia de mi vida privada, ya cuando íbamos al mismo tiempo en las bibliotecas municipales. En realidad duró 2 emisiones y en realidad me acuerdo que me crucé en un programa de radio en un programa de tele de Osvaldo Quiroga con Martín Caparrós, que en ese momento decía medio como esta payasada de subirse a hacer de clown. Y de leer. Entonces en ese momento sí me acuerdo que leyó Anita Kazumi una cosa confesional. ¿Sabes una cosa que me pasó que fue bastante buena? Esto que me contabas del permanecer. Por ejemplo, el ciclo al ganar lugar, porque aparte yo me había formado como bailarina, como teatro, estaba en ese clima muy de la danza, había hecho un par de coreografías y ese era mi territorio, ¿no? Fui coreógrafa. Entonces, no sabía para nada. No, bueno, sí, mis 2 hermanas mi hermana Silvina Sperling hace este festival ahora de ¿cómo se llama? De videodanza, pero mi casa era como la casa de las bailarinas y yo también estudié. ¿Clásico o moderno? No, moderno, muy moderno. Bien el corte ese, igual el clásico, cualquier persona que se forme en ese rubro sabe que lo tenés que hacer igual, pero no es que es algo que querés hacer, sino que tenés que hacer, o que mantenés como estética. Me perdí. ¿Qué estaba diciendo? Hablando de mis hermanas, me fui a mi casa con todas dándome vueltas alrededor y la barra en un costado y todo ese quilombo. No, fue Ana Kazumi. Lo que te estaba contando es esto. Entonces yo era medio nadie. Conocí a Ingrid Pelicori justamente porque había actuado en una obra de Vivitelas, conocí un poco a la gente de teatro, entonces era como, ¿qué quiere hacer? Y alguna gente, a mi llamado, algo le tocaba adentro y apostaba y venía con un confesionario
fuerte. Otra gente venía ese primer día con una libretita de anotaciones, con algo que quería colar como confesional, pero que no era, pero que a lo largo de los años se fue tomando peso con los libros y como la gente le fue dando peso, los escritores fueron creyendo. Claro. Entonces, por ejemplo, me acuerdo de, no sé, por ejemplo, de Daniel Link, me dijo, bueno, el primer confesionario no lo entendí muy bien, el segundo, y trajo un confesionario que se te caían las medias. Entonces, me fue pasando con el mismo ciclo que por suerte en la repetición y por suerte en la banca de lo que fue bibliotecas municipales, pero después mucho más estable y con sentido y con coherencia, ahí los pude iniciar, pero después los pude continuar muy bien en el Centro Cultural Rojas. Sí. Entonces, eso fue haciendo que el propio ciclo se hablara a sí mismo. O sea, era muy difícil ejercer una edición que yo llame a un escritor y le diga, mirá, tiene que ser verdadero, en primera persona y confesional, y mandate, ¿no? Era como, bueno, claro, me encantaría que vengas, que participes, era como algo desconocido. Finalmente, lo que pasa en un momento que me da gracia, y por eso les contaba esto de que le conté a mi hermana, es que por ahí son como una especie de ola muy extraña, donde en un momento estás haciendo algo que nadie te cree y que por ahí te cuesta que la gente venga. En otro momento es un hit, ¿no? Pasó y es un hit y es como que hasta la gente quiere venir. En otro momento se viraliza y me terminan invitando a mí a participar en espacios idénticos, ¿no? Irradia, claro. Claro, Irradia se viralizó increíblemente y hay un montón de espacios al punto que de repente una vez veo en Enie lecturas más música como un género. Claro. ¿Entendés? Estaban las cosas de... Cuando antes en mi ciclo se llamaba lecturas más música, de repente lecturas más música, hay 5 que figuran ahí porque no siempre salen en el Clarín. Entonces hay otro momento en que es el hit, un momento que sos vanguardia, otro momento es el hit, otro momento vas con un montón de gente, otro momento te sentís como, hey, che, yo tengo que ver, y como que nadie te da bola ni sabe qué tenés que ver vos en toda esa historia, si yo ya hace 5 años fui a no sé dónde y nunca... Y después hay otro momento que bueno, es como que se vuelve un clásico, después se recicla, la verdad que es como yo lo siento como una marea, como una ola que está buena pues es una ola que me mueve y que me va dejando como, viste, uno va pasando rompientes en el mar, como que vas avanzando. Y esto siempre desde lo autogestivo a pulmón, o sea... Mira, estos espacios, en general yo les busqué un contexto institucional, autogestivo a pulmón con una institución atrás. ¿Qué quiere decir eso? Que muchísimas veces los invitados han podido cobrar por estar. Es más, al principio me decían, bueno, vienen los músicos, le pagamos a los músicos y a los escritores no. Hasta el último momento que fue en el encuentro de la palabra, y en un montón de lugares donde ya se descuenta que ese escritor que va a cobrar algo. Son todas las sumas o de la UBA o de las que estamos acostumbrados nosotros, pero no es lo mismo tener ese contexto. Por ahí tenés algún apoyo para la difusión. Siempre tuve una cosa media rara, porque no sé por qué, ahí sí que no te la puedo explicar, o quizás por ese empiece que Rubén Schumacher me dijo, anda a hablar a bibliotecas, de querer darle un contexto donde tiene que ver con un trabajo. Y ese trabajo, de algún modo, se factura. Obviamente, como son todas las instituciones, no es una gran cosa, porque claro, me acuerdo que, no sé, alguien me escribía como, no sé, como si yo era la Susana Jiménez de los ciclos y, ¿no entendés?, me estuviera llenando de dinero, ¿no? Y como son las cosas acá que las cobrás un año más tarde, claro, y que compartís con el otro, que bueno... Pero digamos, en general son espacios que siempre los he hecho dentro de instituciones. Claro, y es interesante esto que decís de la escritura como trabajo, porque lo comentábamos afuera del aire, en una entrevista, en un cuestionario que se llama Para encender el fuego, que está en Google, se puede encontrar de manera muy fácil, vos decís, no escribo profesionalmente, ¿no? Porque creo que te preguntaban algo... Sí, una respuesta como que cómo te enfrentás al hecho de la escritura profesional. Claro, no me enfrento. No, claro. No tengo enfrentamiento. Entonces, yo quería que... Perdona, claro que para mí el periodismo no es escritura profesional, es otra cosa, ¿no? Pienso que me parecía que me lo preguntaban como escritora. ¿Qué es el periodismo? Claro. Es, bueno, literatura no es, ¿no? O sea, puede ser buenísimo y puede ser mejor que
pero no es literatura, es periodismo. Claro. Me acuerdo una vez Piglia me dijo, no, al final, yo en un momento colaboré mucho tiempo en el Clarín Cultural, en el Cronista Cultural también, y él me acuerdo que en un momento, comentando así en una charla, dijo, bueno, no, ¿cuántos que están en los, ¿cómo se llama?, suplementos culturales, se creen que están haciendo literatura? Y yo dije, wow, lo voy a tener en cuenta, eso, mejor no me lo voy a... Eso dijo Piglia. Eso dijo Piglia, ¿no? Entonces digo, bueno, no, profesional, o sea, hay escritores que trabajan profesionalmente, que están en esa situación que te dicen, uy, tengo que entregar la novela, pues ya me dieron el adelanto, y aparte de esto tengo que dar un libro de cuentos, y escribo juvenil también, entonces, o sea, son muy pocos, los contamos con las dos manos, o con una, pero digamos, puede haber un grupo chico, pero existente, de escritores que viven que viven de su escritura. No sé también si eso es por encargo. Bueno, de todas maneras está el debate de si eso es positivo para la escritura propia o no. Claro, a mí, viste, es como que pertenezco a una generación que la palabra profesional está mal vista. O sea, le tenemos prejuicio. Pensamos que lo profesional es algo que ya se está esperando el resultado. O sea, que ya ¿no? viene con el resultado como incluido. Si hubiese una especulación de por medio, ¿no? Exacto, esa es nuestra idea. Por ahí es una boludez total y está bueno ser profesional. Pero bueno, hay que aceptar cómo uno piensa. Pero después también me pasó que cuando hacía colaboración cultural en los medios culturales, que hice muchísima, es más, en un momento me acuerdo que empezó Perfil también, y de repente salía de Perfil y digo, ¿por qué salgo con 5 columnas para 500 secciones? Hubo una época que era la época de la columna, ¿no? Claro. Columna. Y me di cuenta en lo personal que no podía estar tanto tiempo en la computadora. Claro. O sea que si iba a estar escribiendo periodismo, no iba a poder escribir lo mío. Vamos a hacer una pequeña pausa escuchando algo de musiquita, y al regreso vamos a seguir dialogando con Cecilia Sperling, que además, para quien no sepa, es la pareja de Andrés Di Tella. Andrés Di Tella es uno de nuestros cineastas favoritos. Las películas de él, por ejemplo, Montoneros, una historia, La televisión y yo, o 327 cuadernos, que es la película sobre Ricardo Piglia, son de nuestras favoritas. Así que después también, si me permitís, Ana, le quiero preguntar por ese diálogo artístico, digamos, que seguramente debe tener con Andrés. Pero primero escuchamos algo de música, hacemos tanda y enseguida continuamos charlando aquí en De Lectores en la Tribu, en el marco de Patologías Culturales. Cursos de corrupción dictados en silencio, apruebo y me destaco mal. Caigo frente a un espejo, quisiera pero no puedo, mis ojos me delatan mal. Lunes en pleno invierno, la ciudad y su poco tiempo me refugian de pensar en esto. Lo agradezco, aunque suene enfermo. Liberar mi mente es como un tigre suelto. Domestico mi propio infierno. Si no fuera por algo incierto, ya odiarías vernos. Puedo recordar antes de avanzar. Solo puedo. Quiero más de lo que se puede dar. Lo siento, no temo porque puedas pasarla mal. El tiempo va a tenerte corriendo. Robar es un pecado para olvidar. Mi miedo es el efecto humedad. Recordar antes de avanzar. Solo puedo, quiero más de lo que se puede dar. Lo siento, no temo porque puedas pasarla mal. El tiempo va a tenerte corriendo. Robar es un pecado para olvidar. Mi miedo es el efecto boomerang.
los ojos me delatan mal. Lunes de otro invierno, la ciudad ya en otro tiempo me refugian de pensar en esto. Lo agradezco porque aún los quiero, y entre lo que guardo hay cosas que prefiero. Las opciones me están huyendo, los rincones se están moviendo y aún estoy viviendo. Puedo recordar antes de avanzar, solo puedo, quiero más de lo que se puede dar. Lo siento, me temo porque puedas pasarla mal. El tiempo va a tenerte corriendo. Robar es un pecado para olvidar. Mi miedo es el efecto boomerang. Puedo recordar antes de avanzar, solo puedo, quiero más de lo que se puede dar. Lo siento, me temo porque puedas pasarla mal. El tiempo va a tenerte corriendo. Robar es un pecado para olvidar. Mi miedo es el efecto boomerang. Ochenta y ocho punto siete. Frecuencia modulada estereofónica. La tribu. Sin aire. No. Ay. Fuego. Patologías culturales. En esta feria nos juntamos los culpables, los exiliados y los perseguidos. ¿Qué hacía yo ahí? Marina Fajes, seguimos dentro del territorio de lectores en el marco de patologías culturales, compartiendo la tarde con Ana Ojeda, por supuesto, pero también con Cecilia Sperling, que casi que me conminó a que volvamos y respondamos la pregunta respecto de Andrés Ditela, que es tu pareja desde hace 25 años. Sí, no es que quería necesitaba hablar sobre ese tema específicamente, es más, me viene mucho mejor hablar de mis libros, que era lo que me habían propuesto, pero quería dormir tranquila y no estar a las 12 de la noche diciendo, no le contesté la pregunta a Maxi. Claro. Soy bastante obsesiva, salió ese tema y las cosas que no me gusta abrir Windows y dejarlas abiertas porque después me consume una energía tratando de pensar qué fue
contame aquello que no contesté, que quedó sin hacer. Así que cerramos ahí. ¿Cuál era exactamente la pregunta? El diálogo artístico, ¿cómo es con el diálogo con Andrés Di Tella, sí, que es mi pareja desde los 20 años y que estamos juntos hace mucho. Mira, si me pongo más histórica, creo que al principio era un diálogo, qué sé yo, como que nos fuimos haciendo un poco juntos, ¿no? O sea, él hizo su primer película estando conmigo, yo publiqué mi primer libro. En las primeras películas yo trabajaba con él en el guión y el diálogo es súper fuerte. Creo que en un momento tuvo su máxima potencia. Por ejemplo, yo creo que Confesionario habrá sido como una especie de estallido después de tanto documental personal. También Andrés en ese momento fue totalmente precursor, por lo menos en Argentina. Entonces todo lo que él recaudaba de materiales, para los que no lo conozcan, un género que él empezó a desarrollar con mucha fuerza y que en cierta medida impulsó o creó también, aunque todo existe siempre, tuvo que ver con el ensayo personal y el cine personal, ¿no? Inclusive ponerse él del otro lado de la cámara. Justo el otro día hablábamos con nuestra hija Lola, la que tiene 11, y en un momento, no sé qué estaba hablando en relación al colegio y si tenés que hacerlo de todos. Entonces, bueno, decía, no, mira, si vos, con relación a los YouTube, que a ella le encanta, es muy buena, levanta LolaTube, vayan a suscribirse, y que quería sacarlos porque le empezó a agarrar una vergüenza. Y le dijo, mira, la verdad que yo también cuando empecé a hacer documentales, por ahí, mucha gente del mundo de la crítica, creo que lo podríamos simplemente separar a Oscar Cuervo, pero en general, los críticos pensaban que, no sé, que yo era un narcisista que me quería poner adelante de la cámara. O sea, y realmente eso tuvo un precio, porque tuvo un precio de quedar fuera por ahí de festivales, de quedar fuera de la crítica, de que no se entienda, de no poder ser decodificado, entonces no entrar ahí a una circulación que por ahí podían haber tenido esas películas, aunque finalmente las tienen igual, porque la fuerza de la producción y de las ideas es obviamente más potente y parece un lugar común, pero uno termina, tienen sentido esas cosas, ¿no? Claro. Entonces decía, bueno, en algún momento te podés diferenciar del grupo y decir, hago esto, aunque pueda parecer un tonto, o aunque pueda parecer una tonta, o aunque los demás te miren como, ¿qué estás haciendo? Bueno, así que quizás para cerrar la pregunta y poder sacarla de encima y pasar a otro tema, me parece que es una relación genial porque es como un laboratorio, ¿no? O sea, nosotros vamos caminando y todas nuestras caminatas, para sacar el perro, para buscar a nuestra hija, para lo que sea, son todas caminatas de, estoy con tal cosa y estoy con tal otra, y no poder tener, ni siquiera poder abarcar. Yo ni siquiera a esta altura creo que estamos tan comprometidos con lo que hacemos cada uno y con tanta producción que yo ya, ni él me puede seguir en todo a mí, ni yo lo puedo seguir en todo a él. Claro. Y Cecilia, ¿él es tu primer lector? ¿O no lee directamente lo que vos escribís? Sí, no, pero recontra, el primer lector, y es como el lector que no podría llamar el primer lector porque ni siquiera es que yo le doy un libro. O sea, muchas de las cosas que escribo se las doy, se las paso. De todos modos, viste, es como que también esas dinámicas van cambiando. O sea, por ejemplo, en otras películas yo intervenía de modo muy fuerte en el guión. Para esta última, 327 cuadernos, la película de Ricardo Piglia, de repente Andrés me dijo, no quiero que la veas hasta el final porque quiero que vos, estés virgen de la película. Porque en un momento vos necesitas a alguien que no haya visto nada, que no sepa nada y lo agarre desde un principio. Entonces, bueno, ahora a veces estamos con ese tema de... o al revés. Yo de la virginidad. De la virginidad, exactamente. Es como que hay que... like a virgin. Entonces, a mí me pasa por ahí al revés. Yo quiero que él me diga si arranqué bien, si esto que estoy armando está atractivo, y después no me importa tanto en la forma, ¿no? Ahí no quiero tanto su opinión. Y por ahí Andrés le pasa al revés. En los materiales los busca él, qué sé yo, y por ahí sí...
le interesa más mi visión, más de la narración total, de la edición. Y contanos un poco cómo fue la historia de 327 cuadernos. Eso bueno, que yo les estaba contando que Andrés, la próxima lo invitan a Andrés. No, lo que fue interesante porque vos me preguntaste en el acompañamiento. Pero esto viene a colación, porque yo tengo acá una cita de ¿cómo se llama? De Para encender un fuego, en donde te preguntan, ¿qué otras actividades te inspiran? Y vos decís, escuchar. Escuchar te hace escribir. Por lo tanto, todo esto tiene que ver con tu escritura. No, por supuesto. Aparte, escúchame, vayamos más para adelante, que dijo Borges que lo más importante es leer. O sea que, obviamente, a mí me interesa escuchar, me interesa ver. Y justamente lo que les estaba contando cuando estaban pasando la música es que, en realidad, bueno, Ricardo Piglia y Andrés venían con una relación que empezó hace 20 años con la película de Macedonio. Después Ricardo lo invitó a un semestre a dar clases a Princeton, al que fuimos todos, y ya ahí Ricardo quería hacer una película con Andrés, y después entró que sí, que no, que quiero, que no quiero, todo eso que dice al principio, si cuando uno va a hablar de uno no se convierte instantáneamente en un clown, en un payaso ridículo. Bueno, pero empezando la película, lo que fue muy raro es que vino la enfermedad de Ricardo. Entonces era una película documental donde se iba a trabajar la verdad, lo autobiográfico, pero no era una película donde el pacto era como existen esas películas, seguramente hay muchísimas, pues ya es todo un género de alguien que está por morir o que tiene una enfermedad muy grave y dice, bueno, ¿sabes qué? Yo este año, estos 6 meses, estos 4 meses, quiero que vos los documentes y te quiero contar. Claro. De hecho, Andrés me ha sometido a ver varias de esas películas de ese rubro. Bueno, una de las cosas por las que no podemos compartir tanto es que también muchas de las cosas que nosotros manejamos en un momento de nuestras ideas, había poco. Entonces, todo esto de que hay mucho más, bueno, ya no me puedo, o sea, la cantidad de documentales y lo que lo que se está desarrollando, claro, bueno, es como que no puedo ir a todas las películas ni ver todo lo que él se está bajando, y entonces a veces entramos como en material diverso, pero esto fue una especie de paréntesis para volver a que desde un lugar más de acompañamiento era muy raro la determinación de no hago la película, cortamos acá, claro. El bajón de que su amigo estuviese enfermo, porque tampoco es el actor de mi película que está pasando este proceso, sino no solo un amigo, sino como una especie de maestro de Andrés. Así que fue un momento bastante duro, sí, muy duro. Que creo que Modestia aparte lo resolvió de un modo muy bueno, pero no estaba dicho que se iba a poder resolver de esa manera, ¿no? Claro. Por lo que veo, entonces están, digamos, en una sintonía muy fina vos y Andrés, porque el trabajo con lo autobiográfico está en los dos polos, ¿no? Y esto nos lleva a tu ciclo Libro Marcado, en donde vos trabajás también desde otro punto de vista. Bueno, eso es lo que empecé, porque como yo dije que todo tiene sentido, lo que empecé hablando de las olas y cómo todo se iba autogestionando y autorreproduciendo, sí, Lecturas más música necesitaba confesionario para ponerle como más sentido y más carne al asunto. Y Libro Marcado fue otra rompiente más, que es decir, bueno, ahora, ¿cuáles son las marcas que los libros dejaron en vos y cómo vos dejaste las marcas en los libros? O sea, la idea era interpelar y ya preguntar qué pensaste mientras leías. O sea, fue una cosa más de científica loca, de decir, bueno, quiero ver el proceso de la lectura. Claro. Entonces, vos justamente hoy me estabas contando en el corte que estabas por hacer una entrevista a una escritora próximamente y que de repente leíste lo que habías marcado hace 10 años, hace 15 años, y que en ese momento veías completamente, bueno, lo que yo hacía en el ciclo, por ejemplo, si vos venías con ese libro, era decir, ¿vos te acordás cuando marcaste esto? ¿Por qué lo marcaste y qué pensaste? ¿Y cómo lo ves ahora? Entonces, por ejemplo, de golpe alguien decía, no sé, a los 20 leía determinado filósofo y le hice esta indicación y el tipo era un pedante y yo era más pedante por criticar al filósofo, pero yo ahora creo que... Entonces, un poco el Libro Marcado tiene que ver con
mucho más el confesionario del lector. Claro. Entonces, yo creo que si bien todos los ciclos tienen esos ciclos justamente, que tienen su momento de ser de avanzada, su momento de estar en el pico, su momento de ser masivos y un momento de ser un clásico, y todos se reciclan, porque de golpe, bueno, te hablé hoy del encuentro de la palabra, y de repente volvió Lecturas más Música, porque ese espacio era un espacio que tenía mucho más que ver con la música, por cómo era el espacio físico, ¿no? Que el espacio que requiere Libro Marcado, que es mucho más de biblioteca cerrada. Entonces, para mí, Libro Marcado también es como una especie de esto que me preguntabas el otro día, hace un ratito, de cómo las cosas, cómo los ciclos siguen siendo vigentes. Porque de algún modo se retroalimentan y van así como teniendo desprendimientos, hijitos que van apareciendo. Entonces ya cuando apareció Confesionario, ya apareció Libro Marcado, si yo tengo que volver a Lecturas más Música, que fue el primero, ya tengo todo eso incorporado y de algún modo es como si fuese, bueno, y sí, es la 7ª temporada de Los Sopranos o de Game of Thrones o del que les guste, y esa 6ª o 7ª octava tiene que seguir con su vuelta de tuerca. ¿Y recordás de alguno de los ciclos algún invitado o invitada que te haya llamado la atención más allá de tu expectativa o que te haya quedado en la memoria, en el recuerdo? Bueno, hay uno que es muy gracioso, que todavía pareciera que no se resolvió, que es como un window abierto, que hubo un gran desbarajuste, una vuelta que vino Yuso, que es un artista que en realidad estaba totalmente, como vos dijiste, en sintonía con su obra, con Libro Marcado. De hecho, había sido un invitado al ciclo de la televisión, había sido un invitado al Libro Marcado, a Confesionario, figuraba en el segundo libro de Confesionario, una obra suya, y yo no sé por qué ensayó una obra, quiso, superar su propia marca, quiso superar a todos, y se mandó una pirueta que salió muy mal. En esa pirueta comentaba como, bueno, una situación compleja que quedaba todo entre comillas, pero que era un quilombo en relación a si había tenido un jueguito, abuso con una sobrina, algo así, y se armó un desbarajuste. O sea, yo tuve que cortar el programa, le dieron una piña. O sea, fue como un momento fue un momento intenso. Aparte fue muy gracioso porque había estado con una reportera antes de BBC 3 que había traído Edgardo Kosarinski, y preguntándome Confesionario, me dice, bueno, ¿y la gente, cómo se pone la gente? ¿Cómo responde? ¿Qué hace el público? Entonces yo dije, no, el público, la verdad, era como medio aguafiesta, pero era la verdad. La verdad que el público hace como su exorcismo a través, o su catarsis a través de lo que dijo el invitado, y por ahí hace alguna pregunta, pero no es un momento, o exclama o siente, pero no es una gran participación. Claro. Y de repente estaban volando cosas, la gente que se iba, qué sé yo, y me la cruzo a la mujer, a la inglesa, totalmente con los ojos extraviados, como nada. Así que bueno, ese sí fue como un momento que inclusive ahora contándolo me doy cuenta que es totalmente clásico también. No sé, es como lo que tiene que pasar en un confesionario, experimentar el límite y volver a recortar, ¿no? Claro. Vos hacías una lectura recién de las 2 novelas de ella, que estaría bueno que la repitas al aire. Sí, tenemos que decir que nuestra invitada Cecilia Sperling acaba de sacar hace muy poquito, a fines del año pasado, su segunda novela, llamada La máquina de proyectar sueños, por la editorial Interzona. Interzona tiene algo que no tiene ninguna otra editorial, que es la exquisitez, digamos, de materiales de los libros. Tienen estas paginitas a color, tienen letras en 2 tintas, cosa que nadie más hace, y la verdad que es una cosa exquisita la experiencia de lectura que dan estos libros. Bueno, te quería comentar que la tapa que le hizo Flavia Darín, en realidad yo empecé escribiendo, toda la primera parte se llama Las Noches, que son esas nochecitas, yo las empecé escribiendo un poco de a una y un poco con un espíritu de leerlas medio performático en un escenario, como no estaba escribiendo un libro, ¿no? Y en ese momento me junté con Flavia, y Flavia hizo unas 5 fotos
fotos que ella después, por su estilo de trabajo, Flavia Darín, después ella las retoca y hace un montón de cambios. Entonces, esta tapa, aparte de que está buenísima, es una tapa que emerge, o sea, es una escena del libro, pero es una escena del libro que ella, de hecho, esta es su cara, ¿no? Representándome a mí y a una de mis hermanas, que aparece en el libro, pero eso es algo que me gusta mucho, como en mi cabeza, me gusta imaginarme como que la tapa, que la veo muy linda, como si la tapa emergió y también tenía como un sentido, como no fue impuesta y tratando de y que además enganche. es, digamos, independientemente de la lectura y el contenido que se es bella, es un libro que uno quiere agarrar y ver qué hay adentro, porque es muy linda, es muy invitadora, ¿no? Yo lo que les decía en el corte es que a mí la vuelta de la vida, este es un dato que manejamos recién. Un rato se lo que comentaba recién Cecilia. Lo sacó Estiuso Sí. un carpetazo. Tal cual. El primer libro de Cecilia, Selección Natural, salió por Adriana Hidalgo hace casi 2006. Sí. Yo en ese momento trabajaba para Adriana Hidalgo de correctora de galeras y a mí me tocó corregir las galeras de este libro. Mira. Yo no sabía quién era Cecilia y Yo nunca supe quién era Ana en ese momento. En ese momento el corrector no existe en la editorial. Entonces en ese momento me tocaba filosofía y cada tanto un librito de literatura argentina que yo agradecía infinitamente, porque en realidad lo que yo quería era leer literatura todo el tiempo y ganarme así la vida. Bueno, no era posible, pero bueno, me acuerdo, de hecho lo pedí el libro y lo guardé y lo atesoré, ¿no? Y en ese momento me llamó la atención cómo Cecilia construía estas atmósferas de mujeres, ¿no? De personajes femeninos muy fuertes, pero además de hermanas, que es algo que además en mi vida personal también existió, entonces me sentía muy atraída por eso. Y es algo que además veo también en La máquina de proyectar sueños, en donde también hay estas hermanas, ¿no? que están unidas por un vínculo sororal, deberíamos decir, ¿no? Súper fuerte, pero que además están luchando por diferenciarse, por ganar cada uno una identidad propia. Por ejemplo, en La máquina permanentemente hay la protagonista que narra las noches que son noches en vela, ¿no? Y eso es también llamativo, porque en general, y una como madre lo sabe, los nenes duermen en general muy bien de noche, ¿no? No se están despertando todo el tiempo. Bueno, esta nena permanentemente está despierta en la casa, va a visitar otras habitaciones, va a mirar a su madre, ¿no? Así que me parece que sí, hay una continuidad muy fuerte. No sé si eso vos al momento de la escritura... Mira, la verdad que te agradezco y quería escucharte porque me da como mucha fobia leer lo mío, ¿no? Cualquier cosa, o sea, también si saco una nota, o sea, no vuelvo sobre mis pasos. Me parece muy difícil volver a leerme. Pero ahora que decís esto de lo de las hermanas, a mí me parece que el vínculo de hermandad, de hermanas mujeres, que es el que yo viví, y que bueno, y que de algún modo tiene que ver justo ahora que venimos de estas marchas y del Ni Una Menos y de todo ese contexto de otro tipo de hermandad con las mujeres, me parece que es no sé, como un lago con muchas capas y que da para meterse plenamente, porque la hermandad es algo que te une y que te da mucha empatía, y en mi caso, que mi hermana me lleva 2 años y yo le llevo a la otra 2, o sea que es muy cercano, hay como una cosa de lo que vos decías de querer separarse, y hay como muchas, alguien decía que los vínculos con las de hermandad tienen mucho de rivalidad, pero mucho de amor. Entonces, como hay tanto amor, ese amor le pone freno a una cosa más primitiva, más primaria, que es una rivalidad fuertísima, ¿no? Entonces, es esa pregunta de qué modo uno es hermano, cómo se hermana con las cosas, porque muchas veces te pasa que te querés hermanar, que querés hacer espejo con alguna amiga, con alguna situación, y de repente hay como una ilusión de hermandad y hay un montón de puntos de encuentro, y de golpe aparece como lo siniestro de, bueno, pero yo terminé y ella empieza y somos completamente distintas, ¿no? Me gusta, me parece que no tiene límite. Creo que no sé si puedo salir de hablar de eso. Me parece que la novela que estoy encarando ahora es también ahí, porque es un espejo así que multiplica y te lleva por largo.
Y me parece que también es interesante, como última cosa, como el tema de la empatía o la no empatía, ¿no? Uno quiere tener empatía y eso es como el sentimiento de hermanarse. Claro, y a la vez está la realidad que te baja y te separa. Y eso es una pelea, porque uno quisiera seguir hermanado y uno quisiera, no tiene como ese sentimiento de esos juegos de niña que, no sé, se va a hundir en el barro y vos te hundirías en el barro con tu amiga, pero después te das cuenta que por ahí hay algo de esa oscuridad que vos no tenés. Bueno, o como cuando sos chica es muy claro en las divisiones, me parece muy, muy, muy atractivo, muy misterioso. Tu universo literario es claramente femenino, ¿no? Vos como escritora, ¿cómo te sentís en el medio editorial nuestro que nos es propio? Digamos, para avanzar un poquito nada más sobre la famosa pregunta de si existe la literatura femenina o no, si las mujeres tienen la misma representación o no que los hombres en el campo literario. ¿Cómo lo ves vos? No, yo lo veo que es mucho más difícil para una mujer, es muchísimo más difícil, es muy complicado, es el doble esfuerzo, está en la mitad de los lugares, o sea, también hay algo, viste, de hecho que vos, por ejemplo, no sé, te fijas en Eñe, te fijas en Perfil, y justamente este tema de las columnas, hay 36 columnas, 3 son de mujeres, de esas cuales son, no sé, Beatriz Arlo, que nosotros llamamos papisas, ¿no? Son como esas mujeres que dijeron, bueno, yo sigo, aunque me tiren abajo, yo voy. Entonces yo me manejo un poco autista, ¿viste? Como no registro, o sea, lo registro, pero no hago nada con eso, o no me preocupo, no lo tomo como un problema mío, lo tomo como un problema del medio que quiero solucionar, que quiero confrontar. Claro, de hecho, por ejemplo, incluso, digamos, las novelas que ganaron premios y todo, Selección Natural, 3 años tardaste en lograr llegar a una editor y a publicarla. Sí, ¿no? Sí, eso. Bueno, después fue un libro que también se publicó. Ese libro le costó mucho esfuerzo, pese a que fue un libro que quedó seleccionado en el premio Clarín, que fue un libro que se vendió en Inglaterra, que es algo muy fuera de lo común. Sí, y lo presenté afuera. Sí, ese libro creo que pasó un poco. Sí, y también digo, no para echarle toda la culpa al medio, que también tiene la culpa y no lo voy a desculpabilizar, pero reconozco que yo estaba muy tímida con ese libro. Entonces, como que yo en el fondo, voy a decir algo rarísimo, pero no quiero mentir, yo en el fondo estaba tímida, no quería que se lea. Entonces, o sea, yo tenía como un sentimiento de decir, mira, ¿sabés qué? Lo escribí. Es más, el libro me pareció oscuro, me parecía, de hecho, creo que en algún momento lo aliviané un poco, porque decía, de algún modo lo escribí con una parte mía que después sentí que no quería tirar, como poner más problemas en el mundo. Entonces, me parece que también en lo personal, porque, digamos, me parece que todo lo político y el espacio de uno corre, y uno, como dices, uno es un animal social, pero uno es uno también, ¿no? Entonces hay que hacerse cargo de lo de uno. Yo estaba tímida, yo tenía vergüenza en ese momento de que se leyera el libro. Sin embargo, con La máquina de proyectar sueños, que yo era un libro que empecé yo leyéndolo en los lugares, y que ya, yo creo que aparte de todo esto que les conté de los ciclos que yo armé, lo hice, fue como mi terapia, o sea, yo o iba a ser una escritora en la caverna, pero más en la caverna que escritora, o iba a estar circulando. Entonces, para mí eso me rompió un montón de compuertas y de miedos, y bueno, me tocaba ir al escenario a tal hora, tal día, y tenés que lanzarte. Entonces, sí, yo creo que en lo personal, sí, señores, yo pude, yo tuve que superar una timidez muy fuerte. Y en ese sentido te ayudó el tema de los ciclos. No, claro, me lo armé. Otras personas superarlo, toman claro. pastillas. Yo, como viste, en mi casa mi mamá la pensaba 5 veces para darte una aspirina, es como que no pude elegir ese camino. Entonces dije, bueno, me tengo que armar algún camino que me lleve a poder mostrar. Y la verdad que este libro, La máquina de proyectar sueños, yo quería que sea un libro leído, y eso sucedió. Siento que es un libro que circuló, que me llegaron muchos
comentarios por diversos, más allá de las reseñas y todo eso. Entonces creo que en una parte, más allá de todos los obstáculos, porque obstáculos, digamos, uno puede tener los de uno más los de las mujeres, los de no sé qué más, o sea, hay un montón de obstáculos que tenemos todos, hombres y mujeres, de todo, que tenemos permanentemente por fuera, porque sí, la sociedad, obviamente, si vas a escribir determinadas cosas, vas a tener lugar en La Nación y en un montón de lugares, y si no vas a escribir esas cosas, ya tu lugar va a ser menos. Pero digamos, hay una parte que yo la pongo en mi cancha, y que es decir, bueno, vos estás haciendo... No estabas en el punto de madurez, digamos, para tener ese libro y no quería que lo lean. Claro. No quería que ese libro, lo quería escribir, pero no lo quería, claro. No quería que se lea. Bueno, Cecilia, te agradezco mucho por haberte acercado, igual que Ana, que fue la mentora de esta visita. Gran comienzo de lectores este año en La Tribu. Muchas gracias y ojalá nos sigamos viendo pronto. Bueno, muchas gracias. Bueno, antes de irnos, igual le recomendamos a toda la gente que está escuchando que busque La Máquina de Proyectar Sueños en su librería amiga. Es un libro muy reciente, así que lo van a encontrar. De lectores, segundos sábados de cada mes, aquí en Patologías Culturales. Gracias a las dos, nosotros hacemos una pausa y enseguida ingresamos en los últimos 20 y pico de minutos. La Tribu, 88.7 FM. Sin aire no hay fuego.